Muy bien, he estado inquiriendo en el Señor, le digo, Señor, bueno, cuando tú nos hablas de reidentificarnos o restablecer la identidad, ¿qué es lo que tú quieres que en primer lugar sea reafirmado en nosotros, en identidad ministerial? Y siempre todo me apunta y todo me lleva al poder del Espíritu Santo. Todo me lleva a que tiene que ver con el Espíritu Santo y la manifestación de poder. Cualquier otra cosa en la cual nosotros hayamos fluido o hayamos sido conocidos es nada más un medio o es nada más una añadidura de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura y la plenitud del Espíritu Santo, nadie puede fluir proféticamente, nadie puede fluir con dones de revelación. Sin la plenitud del Espíritu Santo, nadie puede adorar a Dios efectivamente. Sin la llenura del Espíritu Santo, nadie puede esperar milagros. ¿Saben? Ese evento de la Ceiba del 2002, creo que fue en febrero, en medio de la alabanza, un siervo de Dios, el pastor Julio César dos Santos, fue sanado. Él iba a ir a cirugía por su rodilla, no podía caminar, lo llevaron casi cargado. Y él entró, no había comenzado a predicar la profeta Ana Méndez, fue durante la alabanza. Él recibió sanidad de su rodilla y sorprendido comenzó a saltar, a dar brincos, y él luego pasó a testificar de cómo había sido sanado en ese ambiente. Ahora sabemos que todo eso está vinculado directamente con la llenura del Espíritu Santo. Nosotros podemos humanamente tratar de buscar estrategias naturales y podemos decir cosas que suenan muy bien y suenan muy lógicas, y no es que sean malas. Por ejemplo, yo podría decir: jóvenes, aprovechen Facebook para mandar mensajes a la gente, aprovechen las redes sociales para hacer llegar un mensaje del Señor, y todo eso es bueno y todo eso es importante. Pero si el que está enviando el mensaje no tiene la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, lo que va a mandar es un mensaje al alma. O sea, lo que nosotros pudiésemos considerar que son estrategias de alcance, tendrán una efectividad limitada si no lo hacemos desde la plataforma de la llenura, el poder y la plenitud del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos por características naturales y humanas, porque hablamos bien, porque tenemos un buen lenguaje, porque tenemos conocimiento, porque tenemos estudio, porque somos hábiles, porque tenemos influencia, porque tenemos carisma, porque tenemos buena presentación, y póngale todo lo que usted quiera, no tendrá jamás un efecto perdurable si no sale de un espíritu quebrantado, sometido al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo está en control de nuestra vida, cuando es el poder, la potencia, la fuerza, la unción, la gracia del Espíritu Santo, una palabra bastará para que usted pueda tocar el corazón, el espíritu de alguien, y que esta persona pueda ser cambiada y pueda ser transformada. Lo mismo puedo decir de la alabanza, lo mismo puedo decir de las artes, lo mismo puedo decir del drama, del teatro, de todo lo que usted quiera. Por ejemplo, este ballet es excelente, es magnífico, como dice la palabra. Y nosotros podemos entrar a los talleres y aprender a movernos, y quizás hasta igual que ellos, ¿verdad? Pero el impacto lo tendrá solamente si su vida es llena del Espíritu Santo, porque entonces los movimientos van a impartir de la vida de Dios. ¿Sí me está captando lo que le estoy queriendo decir? Y eso es lo mismo con la predicación, y eso es lo mismo con cantar, y es mismo con todas las acciones que usted pretenda hacer o quiera hacer en el servicio del Señor. Por eso vemos que hay gente con voces increíblemente preciosas, pero pueden cantar y aún cantar una alabanza ungida, pero no pasa nada si ellos no están fluyendo en la unción, en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Así es que yo quiero hablarle esta mañana una vez más. Yo diría, no digo por enésima vez, sino ni centésima, yo no sé cuántas veces
Yo he hecho énfasis en el Espíritu Santo porque creo que Él es la fuente de todo, que Él es la raíz de todo. ¿Sabe? El día viernes por la tarde tuvimos la oportunidad de bendecir a una pareja que contrajo matrimonio allí en el Salón Jericín, algo muy privado, muy íntimo. Ellos son canadienses y interesantemente ellos viven en un ambiente ateo, totalmente rodeados de un ambiente ateo. Ella fue hija del orfelinato de hermana Alicia, adoptada por canadienses, y se estaba casando con un canadiense nacido allá. Ambos tienen nacionalidad canadiense. Pero a través de hermana Alicia, y yo no dejaba de darle gracias al Señor por esa mujer, y decía, Señor, qué lindo, quizá yo no me he detenido a medir o a pesar las cosas que has hecho a través de nosotros. Qué lindo que a ti te ha placido usarnos para transformar vidas que son puntuales para muchas otras personas. Y entonces esta pareja, este varón con un corazón tan lindo, de esos que usted dice, usted tiene un corazón circuncidado, solo, ¿verdad? Le falta conocer al Señor, pero él dijo algo casi al final que me dejó pensando. Yo le estaba hablando de la importancia de la palabra del Señor, leer la escritura, orar, tener comunión. Para ellos, aunque les regalaron una Biblia, ellos no sabían qué hacer con ella y estaba hablándoles de eso y él dijo unas cositas así. A mí lo que más me gusta, dijo, es el Espíritu Santo. Y yo me quedé, dice, porque Él no falsea. O sea, lo que quiso decir el Espíritu Santo es verdad. En Él no hay falsedad. Y yo sentí como que era el mismo Espíritu Santo dentro de Él diciendo eso. Y aunque parecía algo tan sencillo, yo me he quedado meditando realmente. El que tiene al Espíritu Santo sabe que puede conocer la verdad, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. En Él no hay falsedad, en Él no hay falsificación. Y ella nos preguntó, no sé, de la nada nos pregunta ella, ¿y ustedes celebran Navidad? Pienso que ella estaba haciendo cuentas cuando podía volver a Honduras. Y le dije no. Y me dice, ¿y cómo es que ustedes no celebran Navidad? Y le digo, bueno, porque desde el inicio yo sentía una inquietud con esto. Ya empezamos a hablar. Y ella dijo, oh, no sabía eso. Y él dijo, sí, 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 esa es la celebración del solsticio. O sea, él lo sabía muy bien. Y entonces le dije, precisamente por ese Espíritu Santo que tú me hablas, es que somos llevados a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo, amado, se lo digo y se lo vuelvo a repetir y nunca me cansaré de decirle, es la persona más importante del planeta Tierra. No hay alguien tan importante como el Espíritu Santo porque Él es Dios en la tierra. Él es Dios en la tierra. El Espíritu Santo es hermoso, es maravilloso, es la persona más preciosa que puede haber. Pero lo más lindo del Espíritu Santo, que siendo Dios mismo, puede vivir en tu corazón y en el mío. No hay cosa más maravillosa, no lo podemos entender. Pero qué privilegio que podamos tener al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, que nos enseña todas las cosas y que es el responsable del poder en nosotros. ¿Sabe? Hay personas que quizás se inclinan por el conocimiento. Por eso hay muchos que cuando entran al ambiente, como dijo Pastor Rigo, que cuando entran aquí a este lugar, no se pueden meter en el ambiente de la alabanza o la adoración, porque quizá lo único que les apela es el intelecto. Algunos quieren aún escuchar una palabra que les estimule intelectualmente y a veces el predicador puede caer en la trampa de tener que estar buscando siempre algo novedoso para que la gente esté activada y entretenida. Líbranos, Señor, de semejante cosa, que podamos hablar lo que Dios quiere que hablemos, aunque sea sencillo y aunque se aburran los intelectuales. El propósito es que la palabra salga con unción y poder para que transforme las vidas y los corazones. Y cuando no tenemos la comunión con el Espíritu Santo, entonces podemos menospreciar ciertas
manifestaciones del Espíritu o la misma presencia, o no podemos discernir tal vez, porque el discernimiento es un don del Espíritu Santo. El que no tiene al Espíritu Santo no tiene un discernimiento espiritual de las cosas, sino que todo lo juzga externamente por la apariencia, cómo se ve, pero no entiende en el Espíritu qué es lo que está ocurriendo. Porque muchas veces usted puede ver un desastre natural y tener la convicción que el Espíritu Santo está actuando por discernimiento. Y es tan importante el Espíritu Santo que el Señor Jesús, cuando se apareció a los discípulos después que comieron en la playa, Él les advirtió acerca de la importancia de recibir al Espíritu Santo. Ya Jesús, antes de morir y resucitar, les había dicho que era necesario que viniera otro consolador, que era necesario que Él se fuera y que el Padre les enviaría otro consolador. Pero quiero que vaya conmigo al Evangelio según Lucas capítulo 24, para que podamos sopesar la importancia, el peso que tiene el que nosotros seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Lucas 24, vamos a leer el verso 43, donde vemos una vez más que Jesús habla de la promesa del Padre. Cuando la Biblia se refiere a la promesa del Padre, se refiere a que enviaría el Espíritu Santo. Esa es la promesa del Padre. Qué hermoso cuando un padre promete algo. ¿A cuántos su papá en algún momento les prometió algo, les ha prometido algo? Y verdad que usted o ustedes como padres le han prometido algo a sus hijos. Y entonces uno como niño, si papá le prometió algo, uno está esperando el cumplimiento de esa promesa, ¿cierto? Y si es padre, usted sabe que sus hijos están esperando el cumplimiento y es algo que uno no lo puede olvidar fácilmente, mucho menos Dios podrá olvidar su promesa. Entonces Lucas 24 dice, verso 43, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45, mire qué importante. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Quiero decirles, amados, nadie puede comprender las escrituras si no se nos es abierto el entendimiento. No importa que la persona no sepa leer y escribir, pero si su entendimiento le es abierto, va a comprender lo que dicen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Amados, solo para repasar, ¿qué es lo que debemos de predicar nosotros de acuerdo a lo que Jesús dijo? En su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando usted se predica a usted mismo, no está predicando el Evangelio. Para que se predique el Evangelio que es efectivo, tiene que predicar el arrepentimiento de los pecados y el perdón de estos mismos pecados por el poder de la sangre de Cristo, claro. Verso 28, vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Quién había hecho la promesa? El Padre. ¿Quién iba a hacer que se cumpliera la promesa? Jesús. Jesús al llegar al Padre le iba a decir, papá, acordate de cumplir la promesa. Mis hermanos menores están esperando. ¿Ha visto usted cuando el papá le promete algo a uno de los hijos pequeños? El mayor está, acordate que le dijiste que lo ibas a llevar a tal cosa. Acordate que dijimos que lo íbamos a llevar a brincos, ¿lo vas a llevar? Entonces el mayor llega y le dice al Padre, acordate de la promesa. Jesús tenía que resucitar porque su mismo espíritu iba a ser enviado
por el Padre sobre nosotros. Ahora le dice Jesús, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que, eso significa no se muevan hasta que esto ocurra, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Por qué Jesús les da la instrucción de que no se muevan, sino que se queden ahí en Jerusalén hasta que sean llenos de poder? Porque solamente en la llenura del poder del Espíritu Santo se puede predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados acompañado de señales, milagros y prodigios. Porque solamente con la llenura del Espíritu Santo, con la plenitud, con el Espíritu Santo en nosotros, seremos efectivos en la predicación del Evangelio. O sea, nosotros quizás de alguna manera, digo nosotros, la iglesia del Señor, es como que vimos en algún momento que la plenitud, la llenura, el poder del Espíritu Santo no era tan importante. Estoy hablando de la iglesia en general. Para realizar la labor de la iglesia, vemos que ha habido épocas en la iglesia del Señor donde lo importante ha sido tener un concilio, tener una directiva, tener una organización. Para otros en otra época lo importante ha sido tener un templo, tener un edificio. Para otros la importancia ha sido tener una tarima movible o poder tener un estadio o tener un equipo de sonido. Pero en medio de cualquier cosa, lo más importante, de acuerdo a lo que Jesús habló, es ser investidos de poder de lo alto para poder ser testigos de la muerte y la resurrección de Cristo. Porque nadie que es testigo del poder de la muerte y la resurrección de Cristo podrá predicar con autoridad y con poder. Yo no puedo hablarle a otros de lo que no he vivido. Yo no puedo hablarle a la gente de un Dios de poder que sana, que liberta, que restaura, si yo no he experimentado el poder de Dios en mi vida. No es solo de que tengo ganas de que se llene la iglesia. No solo es un asunto de que como yo ya estoy ahí, entonces que vengan los demás. No, el punto es que si yo soy testigo del poder de Dios, porque tengo evidencia de que Jesús me restauró, de que Él me cambió, de que el Espíritu Santo me llenó de poder y lo que yo era ya no soy, que realmente he nacido de nuevo, que soy una nueva criatura, que soy diferente, que ahora amo las cosas de arriba y no las de abajo. Entonces sí, tengo toda la autoridad para predicar un evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados. No puedo darle a otros lo que yo no he vivido. El poder es necesario para hacer la obra de Dios. La gente busca el poder. Los políticos buscan el poder. En las empresas se busca el poder. En todo lado el hombre en su naturaleza tiene ansia de poder. Pero Dios lo sabía. Dios hizo al hombre con un deseo interior de poder, pero un poder que solo se puede saciar con la llenura del Espíritu Santo. Porque el poder que el Espíritu Santo nos da está por encima de todo poder terrenal y humano. El poder del Espíritu Santo en nosotros nos hace movernos en esferas que podamos aún gobernar sobre los que tienen poder en la tierra. El poder de Dios está por encima que el poder en la tierra. Yo sé que el servir a Dios es un asunto de llamado. Y yo no puedo pretender que otros respondan a Dios como yo he respondido, porque esto es un asunto muy personal. Dios llama a cada quien de manera particular y según ese llamado así uno responde al Señor. Y Dios no me llamó a mí a la política, gloria a Dios por los que Él llamó a la política, porque también es un llamado. Y sé que en sí lo que implica la palabra política no es bueno, pero vamos a decir aquellos que Dios llamó para ejercer gobierno natural. Hablemoslo de esa manera sin usar la palabra política. Bendito sea Dios por los que el Señor llamó a eso y qué bueno que sean gentes con principios bien establecidos y principios bíblicos espirituales. Gloria a Dios.
Pero yo he entendido que aquello a lo cual Dios me llamó es superior que tener una posición de gobierno en la tierra. Nadie dijo amén. Porque si yo logro ser consejera espiritual del presidente, entonces el Espíritu Santo en mí es el que estará gobernando la nación si el presidente hace lo que el consejero espiritual le dice. Amén. Y eso es lo que hizo Daniel, consejero de reyes. Es lo que pasó con José. Luego él fue gobernador, pero él fue el asesor. Entonces, cuando uno sabe a qué Dios lo llamó, necesita entender que más que nunca tiene que ser lleno del poder del Espíritu Santo para realizar aquello a lo cual lo llamó. Es imposible gobernar una nación desde el ámbito del Espíritu, que es el ámbito superior, si no es por la plenitud, la llenura y el poder del Espíritu Santo. Porque humanamente los que gobiernan las naciones lo hacen a través de estrategias humanas, políticas humanas, economía, proyecciones, etcétera, que humanamente hacen. Pero la sabiduría que tiene Dios, el Espíritu Santo de Dios, que puede darle a los que gobiernen espiritualmente, es superior. O sea, hay un gobierno que está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que está por encima de todo gobierno natural. Y entonces aquellos que Dios los llamó a ser llenos del poder del Espíritu Santo para cambiar el rumbo de las naciones, para establecer el destino de las naciones, tienen que estar bien seguros, bien parados para que nada los mueva para bajarse de esa silla a querer gobernar en una silla presidencial abajo o de alcalde o lo que sea, me explico. Pero oramos por aquellos a los cuales Dios los llamó para gobernar desde abajo. Pero espero que aquellos que fueron llamados a gobernar desde arriba estén seguros y convencidos de a qué Dios los llamó. Amén. Que nada nos pueda, que no venga el enemigo a darnos dulces o confites para bajarnos de una dimensión a una que según los hombres es mayor, pero que del punto de vista de Dios no lo es. Ok, vamos a ver Hechos 1, verso 6. Vamos a leer para ver la confirmación de la promesa del Padre. Jesús sabía perfectamente que los discípulos en la condición que estaban no podrían jamás conquistar la tierra ni predicar el evangelio si no eran llenos del poder del Espíritu Santo. Recuerde que eran pescadores, eran gente del vulgo, pero una vez llenos del poder del Espíritu Santo, ellos serían totalmente transformados. Hechos 1, verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y yo quiero que usted subraye: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo repito: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Honduras y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, estas fueron las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender a los cielos, que recibiríamos poder cuando descendiera sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea que no podemos desvincular al Espíritu Santo del poder. Hay gente que puede decir: no, es que fulano de tal es lleno del Espíritu Santo, pero es que su naturaleza es así, que es como bien introvertido, entonces no se le nota. No, si es lleno del Espíritu Santo, es lleno de poder.
Obviamente cuando hablo de poder no estoy hablando de gritería, no estoy hablando de hacer relajo, estoy hablando de un poder que se manifiesta transformando la vida de las personas que están a su alrededor y primeramente transformando su propia vida. O sea que si alguien de verdad es lleno del Espíritu Santo, la primera evidencia es que el poder se manifiesta en él o en ella. No voy a decir alguien es lleno del Espíritu Santo solo porque ora en lenguas. Hay gente que se quedó porque se aprendió las lenguas, se quedó hablando en lenguas, pero que el poder ya no está presente. Son como címbalos que retiñen metal que resuena como cajas vacías, porque no siguieron buscando la intimidad con el Espíritu Santo y solo se quedaron con la forma, pero están vacíos del poder, que es la esencia del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Y cuando el Señor quiere que nosotros reafirmemos la identidad, es que quiere que también seamos reafirmados en ese poder que nos identifica, que el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros. No puede haber iglesia de reino si no es llena del Espíritu Santo. No puede haber establecimiento del reino de Dios si no es por el poder del Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, a mí deme tiempo que yo voy poco a poco, yo voy despacito, espéreme, mire, ya empecé por venir a las reuniones. Mire, cuando el Espíritu Santo nos llena con poder, hermanos, no es despacito, perdóneme que le diga, pero Él nos llena porque nos llena. Hay un cambio porque hay un cambio, no hay otra manera. El Espíritu Santo no es dado por medida. Él desciende todo sobre nosotros. Y lo que era negro se volvió blanco. Y donde había luto, ahora hay alegría, hay gozo. Donde había rencor, ahora hay perdón. No me digas, soy lleno del Espíritu Santo, pero es que me cuesta perdonar. El Espíritu Santo viene para hacerlo todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. No podemos decir es que todavía tengo resentimiento, es que el Espíritu Santo es amor y si Él te llenó, tú sabes que tienes que amar, no te queda otra opción. Porque esa es tu naturaleza, tu nueva naturaleza. El poder va acompañado del amor. Poder para cambiar, poder para vencer, poder para ser diferente. Un poder transformador que nos hace anhelar la vida de Dios en nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Es una nueva naturaleza. Quiero que vea Hechos 2. Vamos a ver ese cumplimiento de la promesa. Vamos a leer desde el verso 1 de Hechos 2. Cómo se cumple aquello que Jesús les prometió a los discípulos que ocurriría. Ahora yo quiero decirle algo. Esa promesa de la venida del Espíritu Santo no era solo para los que estaban en el aposento alto. Ellos fueron las primicias, aquellos en los cuales se derramó el Espíritu Santo, vino sobre ellos para que cumplieran inmediatamente la comisión de Jesús y comenzaran a ensanchar la iglesia. Pero la promesa es para todos nosotros, no solo para los 120 del aposento alto. Ahora no quiere decir que nosotros necesitamos estar 120 metidos en un cuarto para que el Espíritu Santo venga. O sea, tampoco quiere decir que tiene que oír un viento recio. Tampoco quiere decir que tiene que ver unas lenguas como de fuego. Pero el poder viene y se manifiesta y de diferentes maneras. Cada uno tiene una experiencia diferente, pero el poder es el mismo. Y el fruto es el mismo, una conversión, un cambio, aborrecer el pecado y anhelar a Dios. Ese es el principal fruto o la evidencia de ese poder. Entonces, Hechos 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ya hemos hablado acerca de lo que era la fiesta de Pentecostés o de las cosechas. Estaban todos unánimes juntos, eso sí era importante, que los que estaban en un mismo ánimo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Era necesario esa primera vez que viniera de esa forma para llamar la atención de ellos, si ellos se dieran cuenta que era lo que estaba pasando. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Quiero que vea que ellos estaban sentados, no estaban arrodillados, no estaban postrados, estaban sentados. Y así vino el Espíritu Santo sobre ellos, estaban en posición de reposo. Cuando usted ministra bautismo del Espíritu Santo, no necesariamente la gente tiene que estar parada, no necesariamente tiene que estar arrodillada, pueden estar sentados. El Espíritu Santo lo hace como Él quiere. Y ahora fíjese que dice que las lenguas repartidas como de fuego, no era fuego, eran como de fuego. Yo entiendo que era como una visión en el Espíritu, pero se asentó sobre cada uno de ellos como para darse cuenta que estaban en otra dimensión. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Quiero que repita conmigo, y fueron todos, no se quedó ninguno, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Él no hace acepción de persona, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando somos nosotros los que vamos a ministrar, a veces hacemos acepción y a veces lo hacemos por apariencia, por edad. Pero el Espíritu Santo no hace acepción. Fueron todos, varones y mujeres, habían ahí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No era de su gana, no era como ellos querían. Era como el Espíritu les daba que hablasen. Otras lenguas, diversos géneros de lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Diga conmigo, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Interpretación de lenguas, diga conmigo, les interpretaban las lenguas. O sea, fue tan poderoso lo que ocurrió que aún los del mundo que estaban afuera, aunque no hubieran creído en Jesús, comenzaron a interpretar las lenguas que hablaban los que estaban en el aposento alto. El Espíritu Santo les permitió que entendieran, que comprendieran el mensaje que estaba siendo dado en este momento. Verso 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, si había un alemán, decía, y si este Galileo, ¿por qué le oigo hablar alemán? Y si había un francés, y si este Galileo, ¿por qué le oigo hablar en francés? ¿Por qué le oigo hablar en holandés? ¿Por qué le oigo hablar en griego? Si este es un Galileo, porque el Espíritu Santo estaba por su poder permitiendo que todos entendieran el mensaje. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer posible. Y yo he visto fluir este don. Muchas veces, en una ocasión, estábamos en una reunión y llegó un profeta del Señor, un hombre del Salvador. Y se acercó a una de las hermanas de Choluteca. Ella había estudiado en Alemania, había sido graduada en Alemania. Mari Rosa sabe de quién le hablo, son amigos. Pero vivía en Choluteca. Y en esa ocasión ella, no sé si fue en Pacheco que nos encontramos, creo que sí. Y este hombre que solo habla español, no habla inglés, no habla ningún otro idioma, este profeta, comenzó a hablar perfecto alemán y a dar un mensaje que obviamente solo Virginia entendía, porque ninguno de los demás de nosotros hablaba alemán. Ahora, después de que terminó, ella entendió muy bien el mensaje, le dio gracias al Señor, se quebrantó y todo, porque el Señor lo permite. Esos son dones del Espíritu Santo. Es una de las manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Y en otra ocasión recuerdo que habló perfecto japonés con alguien que estaba allí también. Entonces es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora yo quiero esta mañana que usted vaya conmigo a ciertas escrituras, y aunque esto es muy básico lo que le estoy hablando, yo digo que cuando la gente va al médico y le dan una receta, y a los 3 meses vuelve a ir y le dan la misma receta, y a los 5 años vuelve a ir y le da la misma medicina, es porque la persona todavía necesita esa medicina. Así es que si le estamos hablando de algo muy básico, es porque quizás es lo que usted necesita. Así que queremos
revisando el libro de los Hechos, quiero que veamos algunas de las consecuencias de recibir el poder, que lo podemos constatar bíblicamente, pero que podemos nosotros creer que igual es para nosotros hoy día. Vaya a Hechos 4, verso 31. Esta es una de las consecuencias de recibir el poder. Vamos a estar solo en el libro de los Hechos y cerquita en esos capítulos. Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Alguna vez cuando usted ha estado orando ha temblado el lugar, hermano? Mire, si todavía no nos ha temblado, porque las cosas que están escritas es un modelo para nosotros, para que cuando nos ocurra sepamos que es de parte de Dios y no es algo del enemigo. Así es que si todavía no nos ha temblado cuando hemos orado, tal vez nuestras oraciones no han sido muy llenas del poder del Espíritu Santo. Pero dice que cuando ellos hubieron orado, ellos recientemente han recibido al Espíritu Santo, están llenos del poder del Espíritu Santo. Hace 2 capítulos ocurrió eso, pero dice que el lugar en que estaban congregados tembló y todos, es decir, todos los que estaban en el lugar que estaban orando, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es uno de los efectos de haber recibido el poder del Espíritu Santo? Número 1, poder en la oración. Poder en la oración, oraciones poderosas, que no tenemos que estar haciendo oraciones repetitivas años tras año si no pasa nada, sino que son oraciones poderosas. Número 2, según esta escritura, otros son llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo orando con 3 mujeres más una mañana. Yo sí creo que eran oraciones poderosas porque ahí yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y lo otro, que luego hablaban con denuedo la palabra de Dios, los que recibieron en ese momento el poder del Espíritu Santo. O sea que hablar con denuedo la palabra de Dios es una consecuencia o es un efecto del poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir denuedo, hermanos? ¿Alguien me dice lo que significa denuedo? Con soltura, con facilidad, incansable, con emoción, con motividad, con fuerza, con convicción, con energía, con autoridad. Todo eso incluye el denuedo. ¿Me escucha? Aquí no es de que es que yo hablo bajito, hermano. Aquí no es de que es que yo soy tímido. Es que cuando el Espíritu Santo te llena, te da denuedo para hablar la palabra de Dios. Tú puedes seguir hablando bajito para contar chistes, puedes seguir hablando bajito para hablarle a tus hijos, pero si eres lleno del poder del Espíritu Santo, cuando hables la palabra de Dios, lo harás con denuedo, porque la Biblia lo dice. Hay gente que podrá ser así muy tranquilito, pero usted dice es que el Espíritu lo tomó y usted note que se puso hasta rojito, el Espíritu lo tomó, dice, y empezó a hablar con denuedo y a veces hasta cosas que no están en nuestro entendimiento, pero que el Espíritu Santo mismo nos da la fuerza, la energía para hablarlo. Tiene que haber un efecto visible, tangible del poder de Dios que es espiritual. Porque el poder viene para transformarnos completamente. No podemos seguir siendo los mismos porque nos hemos agarrado la excusa. Es que Dios no lo despersonaliza a uno. Él respeta como uno es. Puede respetarle todo lo que quiera, pero cuando se trata de hablar la palabra de Dios, tendrá que hablarla con denuedo porque eso es lo que dice mi Biblia. Y yo creo que es verdad. Espero que sí. Después de hoy no hay tímidos aquí. El poder de Dios nos transforma, nos muda en otra persona. Así es que ya notó estas consecuencias, ¿verdad? De ser llenos del poder del Espíritu Santo. Vaya a Hechos 4:33. Ahí mismo, seguidito. Hechos 4:33. Y con gran poder... No era chiquito el poder, diga conmigo, con gran poder.
gran poder, los apóstoles, ¿qué era lo que hacían los apóstoles? Daban testimonio. Los apóstoles no estaban en coaliciones apostólicas. Los apóstoles no estaban tan ocupados en las redes. Los apóstoles lo que hacían era dar testimonio con poder del Cristo resucitado, de la resurrección de Cristo. En eso se ocupaban los apóstoles, en predicar el evangelio con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué señal los seguía? ¿Qué era lo que los identificaba? ¿Qué dice ahí? Abundante gracia. No solo era una gracia cualquiera. A veces decimos, Señor, dame gracia. ¿Cuántos de ustedes cuando van a hacer una gestión? Ay, es que voy a ir a la embajada, hermana, a ver si la visa. Y entonces, ay, ore por mí, que el Señor me dé gracia con el cónsul. No, es que cuando usted es lleno del poder de Dios no necesita pedirla. Abundante gracia está en usted. Porque esa es una señal del poder del Espíritu Santo que usted recibió. Y entonces había abundante gracia sobre ellos. ¿Para qué? Para que cuando hablaran con denuedo la palabra del Señor, la gente la recibiera. La gracia es abundante porque es la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros. El mismo libro de los Hechos nos dice que Esteban era lleno de gracia y de verdad, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces el que es lleno del poder del Espíritu Santo ya tiene en sí mismo la llenura de la gracia abundante del Señor. No necesita estarla pidiendo, ya con él o con ella va la gracia. Es algo que cambió cuando nació de nuevo. Es algo que cambió cuando el poder del Espíritu vino a llenarle. Es algo diferente que la gente quiere saber qué tiene usted que les hace cambiar a ellos. Necesitan ellos acercarse para ver, porque hay una gracia sobreabundante. No es cualquier gracia. Abundante quiere decir que sobra, que rebosa, que se mira por encima. Una gracia abundante. O sea, mis amados, que cuando alguien le dice a usted que es un desgraciado, espero que no le hayan dicho, usted lo único que necesita es el poder del Espíritu Santo para ser lleno de abundante gracia y dejar de ser desgraciado. Amén. Porque desgraciado quiere decir que no tiene gracia. Pero abundante gracia, que es el poder del Espíritu Santo, es lo contrario a ser falto de gracia. Porque algunos que dicen, bueno, fulano de tal dice así, y la otra, bueno, dice, es que no sé, pero no es muy agraciada que digamos. Pero con el poder del Espíritu Santo vamos a tener abundante gracia. Abundante gracia. No importa que para los hombres la persona no llene los requisitos, que para los seres humanos no pase los niveles de aceptación. No importa que no llene las medidas, pero si tiene el poder del Espíritu Santo, tendrá abundante gracia y las puertas se van a abrir y la gente va a escuchar cuando predique con denuedo y hable y testifique del Cristo resucitado. Amén. O sea que la gracia abundante no depende de lo caro de sus vestidos, no depende del tipo de reloj que anda, no depende de la marca de los pantalones. Depende del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Santo eres Dios. Aleluya. Hechos 4:34. Seguimos con las consecuencias de recibir el poder. Y aquí todos vamos a salir poderosos este día. Hechos 4:34. Este versículo es la utopía del socialismo y del populismo y del comunismo, pero nosotros en el Espíritu Santo lo tenemos. Nosotros tenemos la solución y la respuesta para la pobreza de las naciones de Latinoamérica, de África, de India. Nosotros tenemos la respuesta. Si supieran los políticos que todos los proyectos de economía que ellos hacen
Están sometidos a una sola cosa, que es el poder del Espíritu Santo, que es lo único que puede lograr eliminar la pobreza de las naciones. Porque hay un cambio de mentalidad cuando uno es lleno del poder del Espíritu Santo. Y hay un cambio de corazón, no solo de mentalidad. Porque la gente trabaja en cambiarle la mentalidad, los socialistas trabajan en cambiarle la mentalidad a la gente, los indoctrinan. Pero si el corazón no cambia, aunque la mente cambie, primero tiene que cambiar el corazón. Porque las cosas tienen que hacerse con el corazón correcto. Así es que dice el verso 34, mire, yo me gozo de esto. Y yo declaro que esa es la condición nuestra actual en la iglesia. Así que no había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos ningún necesitado. Bendito sea Dios. ¿Usted cree que esto es posible? ¿Sabe por qué no había necesitados? Porque todos aprendieron la bendición y el misterio de dar y de sembrar. Porque todos daban de lo poco o lo nada que tenían o lo mucho. Aprendieron que el dueño de todo es el Señor. Y aprendieron a dar. Y el que aprende a dar siempre tendrá. ¿Sabe que la gente de antes decía? El que guarda siempre va a tener. Pero el que guarda siempre va a tener lo mismo. No se le va a multiplicar. Pero el que siembra siempre va a tener más. Y va a tener más. Y va a tener más. Porque toda siembra tiene una cosecha. No hay cosa peor que la iglesia pueda hacer que decirle a una congregación pobre que no dé. Es una maldición. Cuando alguien por lástima, que entre comillas la lástima no es de Dios, porque el único al que se le puede decir pobrecito es al diablo porque perdió la gracia de Dios. Ese sí es un desgraciado, mire. Al único que le puede decir pobrecito. Pero cuando usted llega a un pueblo, a una montaña, a una ciudad, a un barrio marginado, donde la gente no tiene para comer, donde la gente solo come tortilla y sal, donde comen salteado, donde no tienen dónde dormir, y usted quiere aliviar esa condición, usted tiene que decirle una cosa: usted necesita el poder del Espíritu Santo, que le va a enseñar a dar con un corazón agradecido. Y si dice no tengo nada, pero hay otro que tiene menos que él, aunque sea un pedazo de cobija, pero aprende a dar. Y cuando el corazón es generoso y aprende a dar y aprende los principios del reino, esa gente saldrá de la condición de miseria y de pobreza en que vive. Cuando entendemos la soberanía de Dios y que Él es el dueño de todo. Y hay gente que erróneamente dice: no, es que a ellos no les vamos a pedir porque los pobres no tienen. Entonces eso los mete en maldición y nunca saldrán de la pobreza. Pero veamos Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Qué nivel de desprendimiento, ¿verdad? Entonces, eso sí es edificar el reino, hermano. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo le quiero comentar algo, quizá usted sabe, pero siento ahorita decirlo como un testimonio, porque cuando escuché esta palabra que yo no recordaba, que el apóstol Ronnie me dijo que había una unción de prosperidad para atraer riquezas y que todo lo que tocare sería prosperado. Eso fue en 1997. Despuésito de eso, el Señor me habló que vendiera la casa donde vivíamos. Una casa muy costosa en la zona americana donde todos quisieran vivir. Y Dios me habla que lo venda. Había sido la casa donde nos mudamos la noche que
Hermano Rigo y yo nos casamos, nos mudamos a esa casa. Allí había iniciado la obra del Señor, todo, demasiadas historias, demasiadas cosas emocionales como para uno querer venderlo. 8 habitaciones, 7 baños, ¿quién iba a querer vender eso, verdad? Y Dios me habla que lo venda. Y entonces, hermano Rigo me dice, si Dios te habló, hazlo. Gracias al Señor, ¿verdad? Que siempre hemos tratado de obedecerle. Nos dice el Señor a quién ofrecerle la casa, cuánto pedir por la casa. En 1998 estábamos vendiendo la casa. Así fue un mes antes de que ocurriera el Mish. Dios es tan perfecto en sus tiempos. Si nosotros hubiésemos esperado un mes más, nadie compra la casa porque cuando vino el Mish todo se devaluó, todo el mundo se iba, nadie quería comprar. Pero Dios fue perfecto. Cuando el Mish llegó, nosotros estábamos en una casita chiquita alquilada de 2 plantas, de 2 dormitorios solamente. Y ahí llegó el pastor Elías, que de pastor no tenía mucho en ese tiempo, a rescatar a nuestras hijas, porque nosotros estamos en Guatemala en un congreso. Pero lo que quiero comentarle, le digo, Señor, ¿y ahora qué? El Señor me dice, guarda el dinero, yo te indicaré. Entonces yo, cuando estaba leyendo esto, digo, Señor, gracias que nos has permitido vivir de alguna manera esta palabra. Cuando llega el momento del cumplimiento de la escuela cristiana bilingüe Sunshine, el Señor me dice, ahora toma y dalo para la escuela. Y algunos dijeron que yo había agarrado al revés, ¿no? De la escuela para construir mi casa, pero fue de la casa para construir la escuela. No es que estoy justificándome nada, solo quiero decirle que cuando uno obedece al Señor en esas cosas, por causa de la visión de Él y de la gracia del Señor, nunca nos faltará nada. Y hoy día nosotros tenemos una casa más pequeña, más sencilla, pero estoy muy feliz con ella. No deseo nada más. Y puedo ver ya a los hijos teniendo sus propias casas. O sea, y yo sé que no solo los hijos, sino los nietos y toda la descendencia y los hijos espirituales tendrán sus propias casas. Porque es importante poder sembrar en el tiempo que Dios dice. Entonces era vender la heredad y ponerla a los pies de los apóstoles para usarlo en lo que la obra necesitaba en ese momento. Y gracias al Señor, con el producto de parte de la venta de esa casa, se construyó toda la primera etapa de la escuela Songe. Bendito sea el Señor. Ahora, muchos de ustedes, quizás el Señor les va a decir que vendan una heredad y que pongan el dinero a los pies de los apóstoles, y quizá van a reprender al diablo, pero ahorita yo le estoy profetizando, se lo estoy diciendo por el Espíritu. Dios va a probar sus corazones y les va a hablar a algunos acerca de vender propiedades y poner el dinero a los pies de los apóstoles. Yo espero que cuando esa voz llegue, tú puedas ser aprobado, porque yo te garantizo que vale la pena. Te estás asegurando el futuro tuyo y el de tus descendientes. No le estoy pidiendo, yo sé que la gente se empieza a poner tensa cuando le empiezo a dar palabras de que le van a pedir algo. Le estoy hablando de la oportunidad que Dios les va a dar de ser bendecidos y de ser prosperados. Y que donde quiera que usted vaya no le va a faltar una casa. Donde quiera que usted vaya va a tener muchas casas donde poderse hospedar y donde poderse quedar. Total, la casa usted no se la va a llevar cuando se vaya de esta tierra. Pero el Señor va a comenzar a probar nuestros corazones. Y si estás lleno del poder de Dios, amado, no te va a importar. Si estás lleno del poder de Dios, tu mirada va a estar en las cosas de arriba. No te va a importar. Yo sé que hay algunos que ya Dios les ha hablado de deshacerse de su carro, y bendito sea Dios por los que han obedecido. Entonces, como vimos, el poder de Dios hace o hizo en este tiempo que hubiera prosperidad y no hubiera necesitados, que no hubiera gente que pasara hambre ni miseria. Esa es una de las consecuencias del poder de Dios operando por el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Hechos 5:12, siga ahí adelante. ¿A cuántos les está hablando el Señor? No esté pensando en el que va a vender algo para dárselo a usted. Piensa en lo que usted tiene que va a sembrar. Sí, porque somos muy buenos para pensar quién me va a dar a mí. No, ¿qué es lo que Dios quiere que yo dé?
Siempre hay alguien que tiene menos que nosotros. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Por la mano de quién? ¿Quiénes lo hacían? Los apóstoles, por su mano. Muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Sabe? La llenura y el poder del Espíritu Santo nos hace entrar en la dimensión de lo sobrenatural y vivir en el ámbito de los milagros y los prodigios. Pero vivir en el ámbito de lo sobrenatural también nos atrae a la unidad, porque nosotros nos unimos en torno al poder de Dios. Cuando Dios está actuando, Dios está operando, todos queremos estar donde Dios está actuando. A veces nosotros nos molestamos como predicadores, como pastores, como líderes, porque la gente no quiere venir a la iglesia o porque la gente no le gusta venir al discipulado, lo que sea. Yo le aseguro que cuando el poder de Dios está operando, que cuando la gente llega a la iglesia y es sanada, es liberada, los endemoniados son liberados, la gente se convierte, el gozo se va a mantener, porque el poder de Dios siempre tiene la virtud de atraer a las personas, porque nos atraemos en torno a Cristo. Entonces se corre la fama del Señor. Si nosotros somos llenos del poder de Dios, vamos a estar viviendo en el ámbito de los prodigios. Estos eran unos ministros, apóstoles prodigiosos. Por su mano se hacían los milagros. Ellos no oraban, Señor, haz un milagro. No, por la mano de ellos. Yo entiendo que imponían manos, los enfermos sanaban, imponían manos, la gente, los muertos resucitaban, los endemoniados eran liberados. Amén. Entonces, esta es otra de las consecuencias de ser llenos del poder. Hechos 5:13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Una de las consecuencias del poder de Dios es que el mundo no quiere estar contigo. Pero el pueblo que está siendo bendecido, ministrado e impartido, los alaba. No hay nada malo en ser alabado por el pueblo que tiene gratitud. Lo malo es recibir la alabanza y creernos superiores al Señor. Pero hay una consecuencia natural en querer alabar al ministro que es usado por el Señor. Pero sí sepa que la otra gente no va a querer andar con usted, y mucho menos los brujos, ¿verdad? Hechos 5:14. Y los religiosos y legalistas menos. Más puede que los brujos quieran por ver el poder que los legalistas. Hechos 5:14. Sí, mire que antes a nosotros nos criticaban y hablaban cosas muy feas de nosotros. Y yo estoy preocupada porque ya días no oigo que hablan mal de nosotros. Hechos 5:14. A lo mejor lo hacen, pero no me han contado. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. O sea que el poder de Dios trae una multiplicación y un aumento de los creyentes, ¿verdad? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Era la unción que estaba alrededor de Pedro. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y diga conmigo, y todos eran sanados. Diga conmigo otra vez, y todos eran sanados. Y todos eran sanados. ¿Usted cree que el Espíritu Santo ha cambiado? ¿Por qué ahora imponemos manos y unos se sanan y otros no? Y a veces algunos por la emoción dan testimonio y al día siguiente están otra vez con el dolor en la espalda. El Espíritu Santo no ha cambiado. Entonces es la condición nuestra la que ha cambiado. El poder del Espíritu Santo es el mismo.
Pero algo no está bien en nosotros, que no estamos viendo las mismas manifestaciones y la misma consecuencia que había cuando eran llenos del Espíritu Santo los apóstoles y los discípulos de aquel tiempo. Nosotros predicamos, decimos y oímos hablar a los profetas de este tiempo que estamos viviendo la época más gloriosa de la iglesia. Y yo lo declaro y lo creo y se lo recibo y no lo contradigo. Pero si estamos viviendo la época más gloriosa de la iglesia, tenemos que ver la evidencia de que realmente esta es la época más gloriosa de la iglesia. No es solamente palabras, tenemos que ver el poder manifestado. El ser una iglesia gloriosa no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con instalaciones, no tiene que ver con cantidad de gente, aunque la gente se va a multiplicar por causa del poder, pero tiene que ver con el poder de Dios manifestado. El establecer el reino tiene que ver con que los enfermos sean sanados, los endemoniados sean liberados, porque así dijo Jesús: si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si estamos hablando de una iglesia gloriosa, tenemos que vivir a la dimensión de esa iglesia gloriosa de la cual estamos hablando. Y para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cuando volvamos a la sencillez, cuando volvamos al principio, cuando volvamos a los inicios, al origen de la iglesia, y dejemos de diversificarnos tantos con tantas diferentes etiquetas y subespecialidades, y nos centremos en el Espíritu Santo y el poder de Dios, entonces viviremos la iglesia más gloriosa de todos los tiempos, donde el Espíritu Santo sea el Señor y veamos el poder del Señor manifestado. Yo pienso que el mundo ya se cansó, y algunos en la iglesia también, de estar escuchando nuestras declaraciones, que lo hacemos con buena intención, pero no van a la par de la evidencia. Estoy hablando de todos nosotros, no estoy criticando a nadie. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cómo crece la palabra del Señor? Que va de un lugar a otro y un lugar a otro. Crecía la palabra del Señor. Hechos 6:7. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. No solo está hablando de los creyentes, está hablando de los discípulos. O sea, de los comprometidos, de los convertidos, de los que seguían a los apóstoles. Porque hay muchos que son creyentes que un día levantaron la mano, pero no son discipulados. Pero estamos hablando de discípulos. Crecía, se multiplicaba, por cuanto la palabra del Señor crecía. Y dice grandemente, se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que aún los del sistema religioso se estaban convirtiendo a la fe del Hijo de Dios. Y entonces otra de las consecuencias del poder del Espíritu Santo en nosotros es que tiene que haber un crecimiento de la palabra y una multiplicación de los que son discipulados. Hechos 6:14, también hablando de crecimiento y multiplicación. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Me gusta que hacen la salvedad por si acaso, que eran hombres y mujeres. No solo eran viejitas, no solo eran las que ya no tenían nada que hacer. Los hombres, los jefes de casa, los jefes de familia venían y se convertían al Señor. Vamos a ir a Romanos, capítulo 15, hablando del apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Sabemos que el poder del Espíritu Santo estuvo en él, para que usted siga completando su enseñanza de todos los efectos del poder del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 15. El apóstol Pablo, usted sabe que dijo que todo el conocimiento que él tenía lo consideraba basura ante el conocimiento o el encuentro personal con el Señor Jesucristo. Una de las cosas que nos estorba a nosotros para fluir en el poder de Dios, amados míos, es esta gran cabezota que tenemos.
el conocimiento, es que yo aprendí, es que yo sé, es que a mí me enseñaron, es que yo sé, es que se hace así. ¿Sabe? Cuando el poder de Dios está operando, todo lo que tenía razón y lógica deja de tener sentido. Porque los milagros del Señor rompen los procesos naturales. Para que los milagros puedan operarse, usted tiene que someter su lógica, su conocimiento y tener todo por basura para darle la oportunidad al Espíritu Santo de que actúe y lo impresione. Recuerdo la penúltima vez que fuimos a Los Ángeles. Llegó una mujer que iba a dar a luz. Estaba ya casi con contracciones, pero le habían dicho que iba a ser muy difícil, iban a hacerle una cesárea. El bebé estaba atravesado totalmente en una posición transversal y ella estaba preocupada. Pero esa mujer con todo y dolores llegó a la reunión, a la casa. Y yo le dije en el nombre de Jesús, ese bebé ahorita mismo se da vuelta y se pone en posición fetal. Nos vinimos al día siguiente y al día siguiente recibimos un mensaje por Facebook. El bebé se acomodó, fue un parto normal, perfectamente normal. Ahora, el ginecólogo le había dicho que eso no era posible, que era una cesárea obligada. Por eso, si usted actúa con la mente lógica natural y sobre todo si ha estudiado medicina, va a impedir que fluyan los milagros del Todopoderoso. Y obviamente si estamos hablando de otro tipo de milagros, si son de estructuras o de edificios, pues si ha estudiado ingeniería, va a decir eso no es posible. Pero para Dios las cosas que no son posibles se hacen posibles. Lo mismo ocurre con economía. La economía sencillamente, si usted saca y da, tiene menos, pero eso lo tiene que olvidar, porque en el reino, si usted da y da y da, tiene más. Es contrario, la lógica no tiene lugar en el ambiente del espíritu. Por eso no es tan fácil someter la cabeza. Por eso la gente que no ha estudiado mucho como que se le hace más fácil creerle a Dios. Total, no tienen nada que perder, todo tienen que ganar. El problema es cuando creemos que tenemos algo que perder. Pero si sabemos que total no tenemos nada, todo es de Él, no hay nada que perder. Entonces, Romanos 15:18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con la palabra y con las obras, no la palabra sola, no las obras solas, con la palabra y con las obras. Las obras siempre tienen que respaldar la palabra. Con potencia de señales y prodigios. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra potencia, hermano? Y sabe lo que son señales y prodigios. Ya de por sí un prodigio es algo sobrenatural. Y si hay manifestación con potencia de señales y prodigios, ¿en qué? En el poder del Espíritu de Dios. O sea que los gentiles fueron alcanzados precisamente por el poder del Espíritu de Dios que estaba en el apóstol Pablo, que pudo predicar con palabra de Dios, moverlos al arrepentimiento, al perdón de pecados, pero también con las obras que lo acompañaban. Y por último, Romanos 15:19. Y no es que puede haber más consecuencias del poder, estas son las que yo escogí para usted. Romanos 15:19 dice, empezamos en lo que dejamos la vez pasada, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y quiero concluir diciendo que una de las consecuencias del poder del Espíritu Santo es que podemos alcanzar las naciones con el Evangelio. Nosotros hablamos de alcanzar las naciones. Nosotros anhelamos que todas las naciones sean llenas del conocimiento de Dios. Intercedemos por las naciones. Tenemos las banderas de las naciones. En la torre las banderas. Aquí el mapa. Las naciones por todos lados. Pero si no es con el poder del Espíritu Santo, las naciones no podrán responder al Evangelio del Señor.
O sea, antes que las banderas y los mapas, necesitamos el poder del Espíritu Santo llenando nuestras vidas para poder ir donde Dios nos envíe a predicar el Evangelio con denuedo, a hablar con poderes milagrosos, prodigios, obras que nos respalden para que las naciones puedan creer al Dios Todopoderoso. Necesitamos al Espíritu Santo, amados, en nuestras vidas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este día, yo no le voy a decir pase aquí, le voy a imponer manos. No, a usted ya le han impuesto demasiadas veces las manos. No, esto no es una cosa que porque yo le imponga las manos. Esto tiene que ser que haya un anhelo en el corazón nuestro como pueblo de vivir en esa dimensión de poder del Espíritu Santo. Pastor Elías, ¿quieres pasar? Quiero que tú tomes la autoridad, por favor. Y vamos a orar, pero yo voy a orar como yo siento hacerlo por mi vida. Pero mi oración no cambia su vida. Su oración es la que transforma su vida. ¿Cuánto usted le dice al Señor que anhela vivir en esa dimensión de poder? Yo quiero que usted en la libertad del cielo haga como quiera. También sentado ahí puede venir el Espíritu Santo sobre usted. Pero si el Espíritu de Dios le mueve a tener otra posición, hágalo en libertad. Pero vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Porque Él es la promesa del Padre. El Padre ya lo mandó. Ya no le vamos a pedir al Padre que nos mande al Espíritu Santo. No le vamos a pedir a Jesús que le diga al Padre que lo mande. Él ya vino hace más de 2000 años y vino para quedarse con nosotros para siempre. Y quizás está dentro de ti el Espíritu Santo, lo más seguro que sí. Pero necesitamos darle libertad. Necesitamos decirle, quiero ver tu poder en mi vida. Anhelo, necesito tu poder manifestado en mi vida, porque yo quiero que la palabra corra, que la palabra se multiplique. Yo anhelo, yo deseo que crezcan los discípulos. Yo deseo, yo anhelo que las naciones te conozcan, Señor. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, muchas gracias. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, nuestros corazones. Actívate a ti mismo dentro de nosotros. Sabemos que vives, moras en nosotros. Queremos darte libertad. Anhelamos el poder manifiesto. Queremos hacer lo que es necesario hacer, Espíritu de Dios. Pero te suplicamos, ven con poder sobre esta casa. Activa tu obra, manifiesta tu obra. Lo que tú has dicho que harías, el poder tuyo manifestado. Anhelamos el poder que hubo en la iglesia primitiva. Anhelamos la manifestación del poder. Queremos hablar con denuedo tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Que nuestro corazón esté ligado al tuyo, Espíritu Santo. Y háblele al Espíritu Santo. Háblele al Espíritu Santo. Y y queremos hablar con denuedo tu palabra. Queremos, Señor, ser testigos de tu poder, testigos de tu muerte, de tu resurrección. Y si no sabe qué decirle, ora en lenguas, habla en lenguas. El Espíritu sí sabe qué decir en esta hora. Y que por amor de ti mismo, por amor de tu nombre, por el cumplimiento de la palabra profética. Y hoy que todo lo que hagamos, lo hagamos llenos del poder del Espíritu. Que cuando cantemos lo hagamos llenos del poder del Espíritu. Cuando prediquemos lo hagamos llenos del poder del Espíritu. Cuando impongamos manos lo hagamos llenos del poder del Espíritu. Oh, rimay, sika, mama, ramay, suruba, mama, mama, mama.
Hoy que el fuego tuyo, las lenguas como de fuego, se puedan posar sobre nuestras cabezas. Hoy que haya un movimiento de viento recio en los corazones. Oh, rimay, si cámara, mamá, mamá, ramay, suruma. Necesitamos de ti, necesitamos tu poder, necesitamos de ti. Espíritu de Dios, necesitamos de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Y amara, mamá, 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 y su papá, 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 papá. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ore me me insuru mama marama mama insuru mama re me insu mama marama. Oh mama mama y si ama. Ora, provoca en nosotros, provoca en nuestros niños, provoca en nuestros jóvenes, provoca en los adultos hambre y sed de ti, Espíritu Santo. Oh, llévanos a toda verdad, en ti está la verdad, en ti no hay falsedad, en ti hay verdad. Tu amor, Espíritu Santo, el poder manifiesto, Espíritu de Dios. Orima y sia baba, oriba baba raba y suru baba baba, orre me y suru baba. Poderoso Espíritu Santo. Poderoso Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que tu palabra quede calcinada en nuestros corazones, que tu palabra este día pueda quedar cincelada en nuestro corazón para provocar hambre de ti, para provocar un cambio, un movimiento interior, Espíritu Santo. Y amara mamá mamá y supa mamá mamá y surururu. Espíritu de Dios. Oh cámara mamá mamá y suru mamá. Santo, 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 santo. Vuelve a llenar nuestra vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabe? Medito mucho en el rey David, que cuando él pecó o hizo algo que no le agradó al Señor, lo único que le pedía al Señor es: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque sabía que solo el Espíritu Santo podía llevarlo a lo que Dios quería llevarlo. Y por eso fue, creo yo, el rey más exitoso, que pudo unificar al pueblo, que pudo llevarlo a paz, que pudo llevarlo a la armonía de Dios. Yo creo que nuestra nación necesita de nosotros llenos del Espíritu Santo. Yo creo que el mundo necesita a nosotros llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo va a llenar o no va a seguir ungiéndolo constantemente si nosotros tenemos una actitud aquí y otra en nuestro diario vivir. La actitud que Dios quiere en nuestras vidas es la actitud que tal vez tomamos aquí, de estar atentos a Él. ¿Me entiende lo que le digo? Así que vamos a despedirnos. Póngase de pie,
Abrace el que tiene al lado, vuélvalo a abrazar, dígale qué bendición estar aquí contigo, mi hermano. Que esa palabra se haga vida en nuestras vidas. Dígale que la unción del Espíritu Santo permanezca en tu vida. Si son sus hijos, mejor todavía. Si es su cónyuge, todavía más. Dígale que esa presencia de tu Espíritu Santo se mantenga en el diario vivir, cuando cocines, cuando trabajes. Bueno, si cocina, imaginen los platillos que va a preparar, dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, que todo lo que nosotros hagamos sea porque el Santo Espíritu de Dios esté en nuestras vidas. Y que podamos decir en cualquier momento que cometamos algo, contristemos al Espíritu Santo, ir pronto a pedirle perdón y decirle: Señor, tu Espíritu Santo esté conmigo. Y usted, pues, mejor no digo nada, pero que todo lo que haga, que sea dirigido por el Espíritu Santo, por favor. Amén. A ti, Señor, la honra, la gloria y el honor. Padre, gracias por esta reunión preciosa. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y usted puede ir en paz, en armonía, primeramente con el Espíritu Santo y con su familia y con sus hermanos. En el nombre de Jesús.